¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, también pueden ser noches, ¿verdad? O días, de acuerdo a qué horas puedan revisar este material. Pues bien, ya habíamos quedado la semana pasada en que les iba a grabar esta sesión, nuestra última sesión de este semestre, y pues, bueno, nuevamente una disculpa porque no podré estar con ustedes de forma sincrónica, pero aquí está su material y también les había comentado, ¿no? Que esta sesión más o menos andará alrededor de la hora 45 minutos. A ver, para cuánto alcanza. Casi siempre las sesiones pues, dependen también mucho de la participación. Generalmente es un grupo bastante participativo y eso obviamente nos permite profundizar o ahondar en algunos temas, ¿no? Que son particulares del contenido de nuestra materia. Pues bien, aprovecho antes de iniciar con el contenido de esta sesión para recordarles que de este viernes, ¿sí? En 8 días más, es la fecha para que ustedes me envíen sus respectivos apuntes. ¿Qué deben contener esos apuntes? Deben tener un tema, ¿sí? El tema, el número del tema, debe tener este, el número de sesión, debe tener el tema, ¿no? En este caso, pues le van a poner ahí conclusiones. Nuestra sesión, pues es la última sesión. Entonces, si nosotros iniciamos en la segunda sesión, entonces sería nuestra sesión 14 porque tuvimos un día sin actividad. Entonces, en total tuvimos 14 sesiones, ¿de acuerdo? De esas 14 sesiones, ustedes tienen que obtener, ¿sí? Cuando menos el 80% de asistencias para que puedan tener derecho a evaluación. Desde luego que hay o habrá alguna flexibilidad en algunos casos, ¿sí? En donde pues pueda haber alguna justificación para haber tenido menos del 80%, ¿correcto? Entonces es el número de sesión, es el tema, repito, en nuestro caso de hoy es el tema de conclusiones. Después de eso hay que colocar, o dentro de esa misma línea, hay que colocar la fecha y además el contenido, ¿no? Todo lo que vayan capturando de lo que hemos ido explicando a lo largo de cada sesión. Terminan ese contenido y por clase, por cada una de nuestras sesiones, tienen que escribir una conclusión o conclusiones sobre esa temática. Ujú. Entonces terminan de este viernes de esta semana, ¿sí? Es decir, es el día que nos toca clases, 8 días después, tienen una semana más, para que me puedan enviar sus apuntes, es decir, su evidencia de, de su trabajo en relación a nuestras actividades, es decir, nuestras clases. ¿Correcto? Entonces, si hubiese cualquier duda, por favor, háganmelo saber, ahí estaré al pendiente del correo electrónico. Cualquier cosa, pues por favor, lo antes posible, porque ya saben, estamos en el cierre y pues, todo el mundo se va a meter a sus rollos. Y obviamente, pues aquí no hay que dejar nada suelto, porque si no, pues, bueno, podrían tener algún problema, ¿no? Con el tema de la evaluación. Pues bueno, de todas maneras, en los días siguientes, pues voy a estar completamente al pendiente del correo y tratar de darles respuesta lo antes posible. Pues bien, vámonos a las conclusiones. Pues nosotros empezamos desde el semestre pasado, pues hablando de algunos factores teóricos, es decir, teóricos generales, donde pues, se involucran algunas cuestiones de forma general asociadas con el diseño, ¿no? Y también mencionamos algunas profesiones que hacen cosas relativas o parecidas a lo que hacemos dentro del diseño. Ahí apareció un tema que son los campos de acción, son las áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos laboral, profesionalmente, y dentro de cada una de esas áreas, pues bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Hacíamos una distinción, una diferenciación entre aquellos procesos que tienen que ver con los ámbitos mercantiles, es decir, transacciones en las cuales pues yo obtengo algún bien o algún servicio, y en el otro lado son las cuestiones generales del ámbito social. Esto incluye pues, todo el trabajo
asociado con la propaganda. Ujú. Entonces, acuérdense que son procesos, un proceso de compra y un proceso de detonación de conducta para la afiliación a un determinado grupo social, puede ser, les decía, un partido político, pero también puede ser algún otro grupo que, por ejemplo, pueda estar enfocado hacia no sé, la reforestación. Ujú. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ahí tenemos estas dos grandes, sí, dos grandes áreas dentro de las cuales, pues bueno, se identifica un determinado tipo de proceso. Dentro de esos procesos, evidentemente, pues tenemos que ir y comprender que un proceso, por ejemplo, dentro del diseño social, es muy distinto al proceso dentro del diseño de la propaganda. Ujú. En ambos casos no hay directamente un intercambio económico para la obtención de un servicio, sino que queda implícito, ¿no? En ese caso, pues una ideología política o ideología religiosa, pues una estructura de comunicaciones para, pues literalmente generar las condiciones psicológicas y que una sociedad apruebe, respalde una intervención bélica, por ejemplo. Ujú. Y obviamente, pues dentro de esas mismas características, pues nosotros vamos a distinguir distintas teorías. Lo que nosotros vimos a lo largo del curso pues, fueron teorías, ¿no? Tanto del diseño como teorías de las ciencias sociales, las cuales nos pueden ayudar para, obviamente, pues, tener una serie de explicaciones en torno a lo que sucede dentro de los procesos comunicativos. Entonces, el diseño y la comunicación visual, nuestra profesión, su profesión, tiene contemporáneamente un enfoque, ¿sí? Que es parte de la adaptación, si es válida esa expresión, o de la evolución natural, obvia o incluso hasta obligada, en donde obviamente los procesos gráficos que implicaba el trabajo directo con herramientas y materiales para plasmar los gráficos, llega a la tecnología de la computadora y bueno, esos procesos se van a modificar por varias razones, entre ellos pues en la simplificación del tiempo. Y obviamente pues este diseño va a ir modificando. Se quedan aquellas reminiscencias del diseño, ¿sí? Literalmente realizado a pulso, a mano. Sí, definitivamente tenemos grandes ilustradores en la facultad que siguen trabajando de esa manera. Sin embargo, el gran terreno, el gran campo pues, está ya del otro lado, ¿no? Muy cerca de las nuevas tecnologías, que tiene que ver con todos estos paquetes, ¿no? De programas como pues, de manera general, pues bueno, está Adobe, ¿sí? Y desde luego otras herramientas a las cuales, pues bueno, se les ha agregado algunas otras características como en los últimos años, el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya supuestamente está aplicada a diferentes programas, ¿no? Que, bueno, de una u otra manera, pues ya había o ya existía ese tipo de inteligencia, pero bueno, estamos en un momento mercantil, ¿sí? Dentro del cual, pues hay que hablar mucho de esa inteligencia artificial porque pues, en sí misma sí es una tecnología, pero obviamente es una tecnología que vende, ¿sí? Y que va a permitir que va a motivar a algunas personas a adquirir algunos artículos, seguramente sí, con alguna mejora o con alguna aportación que nos va a ayudar de nueva cuenta, ¿no? A hablar de ese proceso de simplificación. Pues bueno, entonces ahí con esto más o menos tenemos o sea, algunas cositas de lo que estuvimos recogiendo a lo largo del semestre, ¿sí? Y ahora pues, nos toca cerrar. Y vamos a cerrar con una de sus peticiones que sí me pareció muy justa y aunque pues siempre pensé en que íbamos a revisar ese texto, eh, me me quedé con la idea de que el mejor momento pues, estaría en este cierre. ¿No? Debo comentar, es un buen trabajo, es un muy buen trabajo, y se distingue que se organizaron, ¿no? Y que lograron pues, ordenar, que lograron presentar, ¿sí? Un buen documento, el cual obviamente pues, les va a quedar
pues para si en algún momento les es de utilidad el volver a revisar al viejo Papanek. ¿Correcto? Entonces, muy bien por este trabajo y pues nos vamos con nuestro objetivo, que en este caso es pues concluir el curso, recordando algunos postulados que son fundamentales para el diseño y la comunicación visual. Eso lo vamos a ver exactamente hasta el final. Son dos diapositivas en las cuales concentré algunas ideas que tengo en relación precisamente a la comunicación, al diseño, o al diseño y la comunicación, y que con ello sí, pues estaría ya despidiéndome de ustedes. Pero antes de ello, pues vamos a ver qué fue lo que escribieron. Decidí además meter este documento porque también nos sirve para concluir en algunos ámbitos. Cierto, y desde luego lo habrán notado, ya lo habíamos también comentado, Papanek, pues bueno, está metidísimo en la onda del diseño industrial, es un poquito diferente o muy diferente a Bruno Munari en ese sentido. Munari pues, además le gustaba el arte y andaba metido ahí, y además estaba también en el diseño gráfico. Ujú. Pero obviamente las ideas que va a desprenderse de Papanet, además de todo, me parecen muy vigentes, sobre todo por la condición del ecosistema o de los ecosistemas en la cual pues, nos encontramos en este momento. Entonces, no olviden diseñar para el mundo real. Y a esto es a lo que me refiero, ¿no? Hay una buena presentación, hay una unificación de los textos, se cuidó la entrega, se coloca un índice, ¿no? Entonces todo esto obviamente pues habla muy bien de su organización y que esto, desde luego, pues que sea este comentario que les hago es obviamente para que no lo olviden. Hay que esforzarse, siempre hay que esmerarse, hay que pues procurar hacer bien las cosas, esto independientemente de para quién sea. Siempre, siempre esfuércense por ello. Sé que habrá personas que nunca valoren lo bien que hacemos las cosas, pero eso es secundario. Entonces tenemos que hacer las cosas bien porque esa tiene que ser nuestra personalidad, ¿no? Y de esa forma pues, tenemos que construir ese enfoque, ¿no? De desarrollo, el crecimiento, además siempre será para nosotros, ¿no? Y las personas que estén con nosotros, y eso es verdaderamente pues, la cosa más valiosa, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí hablan de su grupo, de la carrera en Diseño y Comunicación Visual, y bueno, hablan de una compilación que es a lo que nos vamos a enfocar sobre este tema, ¿no? Y la primera pregunta, que es el diseño, dice aquí Papanek enfatiza la importancia de que el diseño sea relevante y responda a las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un enfoque, las necesidades de la gente nos va a llevar a un enfoque funcional. Papanek está fuertemente arraigado con el funcionalismo. Uh-huh. Es decir, no importa cómo se vea, siempre y cuando funcione. Dentro de la facultad hay a veces todavía esa discusión de si el resultado debe ser estético, el resultado debe ser funcional. La estética obedece también al término de la funcionalidad, ¿sí? Somos estrictos, a veces las cosas para que funcionen tienen que verse muy bien o dentro de un rango o que a la percepción de un grupo de personas se vea muy bien, porque obviamente no podemos generalizar tampoco ese concepto, y dentro de ello, de ese, de ese funcionalismo en torno a la estética, pues vamos a encontrar el otro aspecto, ¿no? Que en general, pues la comunicación sirva, ¿no? Funcione. Entonces, aquí en ese sentido, pues bueno, está hablando estrictamente de las necesidades, dice, y no solo de los deseos de nosotros como diseñadores. Es decir, aquí hay que despojarse de lo que nosotros creemos, pensamos que debería de ser, sino en ese sentido, literalmente, o en otras palabras, si esto lo llevamos al modelo de comunicación, emisor, mensaje, receptor, lo que está diciendo Papanek, que esto es lo importante. Uh-huh. Nosotros pasamos a segundo plano porque a final de cuentas nosotros estamos para servir, ¿sí? En este caso, en nuestro caso más bien, pues a los receptores, ¿no? Dice aquí la principal función del diseño debe ser mejorar la calidad de vida de la población. Está hablando desde el enfoque
del diseño industrial, pero también hay calidad de vida en torno a las comunicaciones, la simplificación de materiales, por ejemplo, un manual, ¿no? A veces los manuales son literales, un libro, y obviamente, pues bueno, para eso también se diseña pues el manual así rápido, ¿no? De uso rápido para que casi pues, tome el enchufe, conéctelo a la corriente y de tal lado hay un botón, presiónelo y arranca, ¿no? El artefacto. Si me explico, entonces en ese sentido, pues bueno, viene ese tipo de procesos, ¿sí? Como facilitadores, ¿no? Filogenocidio. ¿Sí? La tarea esencial del diseño radica en transformar el medio ambiente o al medio ambiente, ¿no? La situación durante la guerra generó una necesidad de utilizar un diseño honrado, ¿sí? Y nuevamente esta condición nos lleva a eso, ¿no? Al hecho de que dentro de los diseñadores existan ese tipo de valores. El priorizar, ¿no? El poner en primer plano siempre al usuario, quién va a estar frente, en este caso, desde el punto de vista de Papanet, quién va a estar utilizando el artículo, ¿sí? Un mouse, por ejemplo, una silla, una mesa que esté a la altura y obviamente pues, que sea cómoda, que no exista algo aquí abajo para que pues, de repente pues, si quiero estirar las piernas, pues, las pueda estirar. Ese tipo de factores. Y entonces, en ese sentido, el planteamiento nuevamente, ¿no? Es el poder observar, poder estudiar, conocer pues, cuáles son las necesidades de las personas, los usuarios. Entonces, dice un diseño para el uso y no para la venta. Que aquí, obviamente, pues probablemente, ¿sí? No conozco tanto el otro entorno de Panic, pero si está hablando de no la venta, tiene pues una idea muy sólida en torno al consumo, ¿sí? Y que esto podría asociarse en un momento determinado con un pensamiento marxista. Los pensamientos por épocas a veces nos van definiendo, ¿no? Y eso es normal y eso obviamente nos permite situarnos dentro de una esfera, ¿no? Y coincidir evidentemente con algunas personas y no coincidir con algunos otros grupos. El mito del perfecto indolente, ¿no? Dice aquí, el individuo toma en cuenta la posición egocéntrica que existe dentro del diseño. Este egocentrismo es en general en todas las profesiones, ¿no? El médico tiene un buen pedacito de eso, ¿no? Pasa con el abogado, los dos en el mundo creativo. La creatividad, si la vemos desde el punto de vista de Abraham Maslow, en la pirámide de Maslow, pues vamos a encontrar que hay, justamente hasta la punta se encuentra la creatividad. Es decir, se llega a esa a través de un proceso de realización. Entonces, eso mismo, al estar en la cima, pues como nosotros estamos enfocados a ese fundamento creativo, a esos argumentos de pues, literalmente, ¿no? De la creación, entonces, pues eso también nos lleva a un ámbito de egocentrismo. Y entonces, obviamente, a Papá Ángel le preocupa esta situación, ¿no? Es el hecho de, pues, decir, señalar, establecer que el diseñador no tiene que ser el primero dentro de la línea, sino nuevamente regresando, ¿no? A la idea central, que es algo que vas repitiendo de manera constante, pero que obviamente desde un punto de vista comunicativo es muy importante el hecho de estar recordándonos que lo importante siempre será el usuario, ¿no? Para nosotros lo importante siempre será el receptor, porque el receptor es quien, además de todo, nos va a aportar las informaciones que nosotros necesitamos. Trabajo será identificar, ¿sí? Cuáles son esos grupos, pero de ahí el receptor es quien nos va a alimentar de todas las informaciones que vamos a necesitar para la construcción de mensajes. Dice aquí, dejando en cierta parte el objetivo que tiene, que es la resolución de problemas, ¿no? Aquí nuevamente encontramos este factor, este elemento que pues tenemos que asociar con cosas que hemos visto a lo largo del semestre. Una definición que incluso les compartí tiene que ver con esta idea de resolución de problemas. El diseño es en esencia eso.
se busca la resolución de problemas del orden comunicativo, ¿sí? A través, obviamente, pues, de las diferentes posibilidades que podemos tener. Y dentro de esas posibilidades, pues bueno, se encuentran los sentidos. Por ahí tuvimos una clase, ¿sí? Sobre el diseño multisensorial, ¿no? Es decir, qué es lo que sucede en términos comunicativos para que podamos hacer partícipes a los otros cuatro sentidos, ¿sí? Ya que obviamente pues, el visual está implícito dentro de su título. Uh -huh. Del título universitario, obviamente. El buen gusto se convierte en la recepción de necesidades del público y sugiere que detrás de esto se encuentra una enorme falta de creatividad, ¿no? Y el buen gusto, pues obviamente está entre comillas. El buen gusto, insisto, va a pertenecer a ciertos grupos, pero obviamente en términos mercantiles se recupera al tema de la moda, de las tendencias, ya que obviamente los gustos se van a generalizar, esto no abarca a todo el mundo, pero sí llega a tocar muchos de los rincones de la sociedad. Y entonces hay momentos en los que sí hay una homogeneización sobre el gusto, es decir, hay ciertas características, ¿sí? En la ropa, en las personas, en los objetos, ¿sí? En las casas que van a tener ciertas características y que esas características en años posteriores pues, pueden ser, podrían ser identificadas como rasgos del tipo de gusto que había en una determinada época. Cuando ustedes ven, por ejemplo, fotografías a lo mejor de los 50, de los 60, 70, pues vamos a ver características, ¿no? Del traje así bien formal, cruzado, con corbata un sombrero, pasando a lo mejor por el disfraz de Pachuco, y pues bueno, de ahí en los 70s probablemente, bueno, desde los 60s, pero ya muy fuerte, ¿no? Ya muy masivo el asunto, la llegada del rock and roll, ¿no? Y obviamente pues, la modificación de ciertos parámetros, incluso dentro de los rasgos estéticos. Entonces, por eso hay que poner mucha atención a todas esas cosas que hay alrededor de nosotros, porque esos son los elementos que nos van a indicar exactamente en dónde podría estar ubicado, ¿sí? El tipo de gusto, el tipo de preferencias que van a existir en los públicos. Dice, ¿cómo cometer un crimen? Dice, revelando su omnipresencia y su capacidad para moldear no solo productos y entornos. Papanek va a hablar más allá de la realización de elementos, sino está hablando de los entornos, es decir, pues la conformación de los contextos. Los contextos pueden definir nuestro estado anímico, entonces hay diferentes formas de explicar el contexto. Entonces, en este momento estoy en un contexto, es una casa, ¿sí? Con ciertas características, pero además de ello también hay un contexto emocional, hay un contexto económico, ¿sí? Y todas esas cosas que hemos platicado, para que esto obviamente pues, nos permita identificar dentro de los diferentes grupos qué grupos tienen las mismas características y que de esta manera podamos aterrizar nuestras ideas, ¿no? Como lo vimos la semana pasada con el proceso del diseño. Bueno, desde la semana antepasada hemos estado ya hablando de cómo se estructuran estos procesos de comunicación, qué elementos se requiere para la construcción de ciertos mensajes y obviamente con ello pues, poder obtener, ¿sí? El mejor resultado, los mejores resultados. Dice, sino también nuestras percepciones y comportamientos. Los diseñadores no son simplemente creadores de objetos estéticos, sino también planificadores responsables que tienen un impacto directo con la calidad de vida de las personas, ¿no? Ya lo mencionábamos hace un momentito, que es también ese hecho de cómo nosotros podemos facilitar, ¿sí? En términos de diseñadores, se me ocurre en este momento, imagínense que tenemos que comunicarnos con alguna comunidad que no sepa, por ejemplo, leer. O que no tenga algún medio tecnológico para poder llegar. Entonces tenemos que buscar alguna alternativa, ¿sí? Y dentro de las alternativas, pues está desde ir allá a hablar a lo mejor con algunas personas que tienen cierto nivel de influencia entre los pobladores para que les puedan pasar el mensaje,
¿sí? O buscar alguna otra alternativa dentro de alguna otra comunidad. Entonces, en ese sentido es muy importante que obviamente pues, no nos cerremos a que soy diseñador gráfico y por lo tanto tengo que hacer algo gráfico y decimos, no, ¿sí? Precisamente ya no son necesariamente diseñadores gráficos, obviamente pueden participar en ese tipo de procesos, pero estamos más bien ante la formación de un tipo de diseñador que tiene desde esas facultades para la ejecución del diseño, así como para el o los planteamientos asociados o relacionados con los términos comunicativos. Los diseñadores no son simplemente creadores de objetos estéticos, sino también planificadores responsables, ¿no? Entonces, aquí nuevamente repitiendo esta idea, ¿no? De el tema de la calidad de vida. Nuestra cultura de usar y tirar, ¿no? Muy, muy contemporáneo. Esto es muy de los gringos, ¿eh? Esto de se usa y se tira, ¿no? Entonces, gente que ha vivido tiempo en Estados Unidos, eh, platican que de repente pues, tiran un refrigerador en perfecto estado, pero obviamente las dinámicas de consumo de esa sociedad, ¿sí? Aunque andamos siguiéndoles, todavía no estamos en un ámbito de esa naturaleza, pero esa es básicamente la idea, ¿no? Y es el Estados Unidos pues, que le tocó mirar y conocer a Víctor Papanek, ¿no? Y obviamente pues hasta nuestros días. No pudimos, nos pudimos dar cuenta de la importancia de tener una planeación previa a la hora de diseñar, ¿no? Esto es lo que estamos hablando y esto es lo que nos comentan, ¿sí? Dentro de la redacción. Dice, como reflexión nos dimos cuenta de que en el diseño y la comunicación visual, la falta de un previo planteamiento del mensaje hace que no te abras a más opciones. Dice que al no ser exploradas, no te sometes a el procedimiento de prueba y error que se menciona en el libro, ¿no? Entonces aquí ahí encontramos una reflexión, ¿sí? Sobre este capítulo y vamos sobre aceite de culebra y talidomina, ¿no? Que es un medicamento. Además se señala que el diseño industrial, aunque nació para mejorar la apariencia y reducir costos durante la depresión, esto si se acuerdan lo veíamos en la escuela de Ulm, la escuela alemana, en la que obviamente pues, estaban en formación diferentes profesionales que tenían que ver con, pues en general, con todo lo que implica las cuestiones de comunicación, pero también de las artes. Una escuela muy interesante, me gusta muchísimo esa escuela, y esto, pues, corresponde, ¿no? Tanto con la Bauhaus como con Ulm, la universidad o la escuela de diseño, y que era importante, obviamente, pues, aprovechar al máximo todos los materiales. ¿Sí? Esta constante de la economía sobre los recursos son escasos, ¿sí? Pues aplican sobremanera, sobre todo cuando hay una sociedad que se está padeciendo las circunstancias de haber peleado una guerra, pero además de ello en el propio territorio y además de ello, pues haberla perdido, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es devastador y había obviamente que volver a rehacerse. En ese sentido, ¿sí? Hay obviamente debe haber un enfoque, ¿sí? En la reducción de los costos y esto nos obliga, ¿sí? A razonar, nos obliga a reflexionar, a buscar, ¿sí? Dentro de ese razonamiento, dentro de esos análisis, hay una obligación obviamente de buscar pues, las mejores maneras a través de las cuales pues, podemos resolver ciertas problemáticas bajo esa constante, ¿no? De el dinero es escaso, ¿no? Los recursos son escasos. Ujú. Entonces dice ahora está mayormente orientada hacia la obtención de los beneficios para las grandes empresas. Las naciones socialistas la resuelven con un razonamiento que parece ser de un sentido común y puro, mientras que las naciones capitalistas nos ahogamos en una incongruencia de lo que pensamos y lo que hacemos, así como sentir nuestro papel como vacío dentro, ¿no? Entonces refuerza la idea de que un diseño
que atiendan necesidades básicas de grupos considerados históricamente como marginados, ¿no? Aquí ese es el enfoque, trae completamente, ¿no? Una onda social es sumamente marcada, en este caso Papanek, y con esta cuestión obviamente social, pues lo que viene obviamente pues es toda la argumentación, la fundamentación del pensamiento de Papanet, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Se anda muy metido en esta cuestión marxista, leninista, rebelde con causa. Las modas que tenemos actualmente han sido los elementos que más han afectado la forma de resolver problemas, ¿no? La moda en sí mismo es un recurso de los diseñadores. Es importante seguir la moda porque esto nos va arrojando datos interesantes como colores literal que están de moda, qué tipo de formas están de moda, y obviamente con ello tener una posibilidad de respuesta ante una problemática, ¿sí? Siempre basándose en los gustos que están merodeando en un determinado periodo de la historia. Entonces, de esta manera, pues lo que se construye, lo que se logra es obviamente pues una simplificación de esos procesos y obviamente pues una mejora en los recursos que tenemos a la mano para solucionar ciertos problemas, ¿no? Entonces esos recursos pues bueno están ahí, están a nuestro alrededor, están en la gente y pues hay que desarrollar pues, un lente crítico para poder observar y ayudar y en ese mismo sentido también ayudarnos, ¿no? A nosotros mismos. Dice aquí, se habla de un experimento y otros ejemplos que nos demuestran cómo la manera en la que asociamos las cosas nos puede limitar. Sí, la limitación es algo que va a estar presente, pero obviamente la limitación más fea es cuando no se sabe que estamos siendo limitados. Y en ese sentido, precisamente, se debe de conocer todo lo que tenemos a nuestro alrededor precisamente para que conozcamos cuáles son esos factores que van a ser definitorios dentro de un proceso de comunicación. 8. ¿Cómo triunfar en el diseño sin proponérselo? Este capítulo nos ofrece una reflexión sobre el papel fundamental que juegan los materiales en el diseño responsable y sostenible, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son muy de nuestra época. Si a lo mejor no viéramos la fecha de publicación del libro de Papanek y decimos que es el... no hay que exagerar mucho, ¿no? 2000, 2010, 2015, sin mayor problema, ¿eh? Y básicamente porque son temas que están, que se han popularizado, que se han vuelto, pues algo propio, ¿sí? De la vida cotidiana y que las empresas obviamente pues, han recuperado y que lo utilizan y también como o dentro de un discurso para llegar a las personas, ¿no? A quienes obviamente pues necesitamos que nos digan que son buenas personas, que tienen buenas empresas y que a través de ellas pues buscan generar pues las mejores aportaciones en términos de lo social. Dice acá, destaca que los diseñadores deben ser conscientes del impacto ambiental definitivamente y social, ¿no? De los materiales que eligen, así como su disponibilidad y costo. Nos habla del empaque como algo muy extravagante, que duro, ¿no? Nosotros pensando a lo mejor dedicarnos al diseño de empaque y se refiere a algo muy extravagante, caro, obviamente pues esto eleva el costo de cualquier artículo, y que con solo leerlo da a entender que tiene mucho valor y es de alta calidad. Sí, ahí en ese sentido tiene que ver con los niveles comunicativos del diseño y obviamente cuando vemos un empaque muy bien diseñado, eh, que represente evidentemente lo que está representando, a lo mejor representa estilo, clase, ¿sí? Abundancia, calidad, etcétera, etcétera, dependiendo de los diferentes conceptos que pueda contener un determinado empaque y obviamente pues eso no solo incrementa el costo, sino que
pues en realidad pues, se convierte en uno de los elementos que puede volverse atractivo, ¿no? Para que alguien pueda detonar la compra de un artículo, pero en ese mismo sentido, ¿no? También se entiende que es el empaque y ese empaque, pues, ¡pum! Y a la basura, ¿sí? Lo cual, obviamente, pues solo cumplió esa función, ¿sí? De alentar a la compra. ¿Sí? Pero ese es el punto de vista de Papanek, ¿no? Obviamente nosotros nos tenemos que mover, ¿sí? Pueden entrar desde el pensamiento de Papanek, sí, pero también tenemos que movernos dentro de los otros ámbitos. Y dentro de un ámbito como el comercial, pues es algo que nosotros no podemos negarnos, ¿sí? A realizar. Si nos piden probablemente un empaque, pues bueno, aparecerán pues, a lo mejor nuestras ideologías y decidimos no hacerlo, pero si no tengo ese problema, pues seguramente tomaré el trabajo y lo realizaré. Y conociendo obviamente al público, pues sabré más o menos hacia dónde tengo que llevar la construcción de un determinado empaque. El árbol de la ciencia, la aviónica. El principio fundamental en el diseño es lograr el máximo mediante el mínimo. ¿Sí? Más es menos. Reticencia, minimalismo, son conceptos que llevan muchos años, pero insisto, en la cuestión del diseño no es una, no es un elemento autónomo, prácticamente nada lo es, ¿eh? Todo depende de la sociedad. Entonces, hacia donde tenemos que mirar pues, nuevamente es a la sociedad, para saber, insisto, pues, dónde están los gustos, dónde están esas necesidades, esas carencias, ¿no? Incluso a lo mejor en términos comunicativos, ¿sí? Y dentro de esas circunstancias, pues obviamente pues se encuentra el hecho de poder establecer un determinado criterio a la hora de resolver un problema comunicativo. El doctor Edward Hall o T. Hall, 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 como lo llegan a pronunciar, dice en su obra, que es la dimensión oculta, de Hidden Dimension, dice, señala que al crear nuestro entorno estamos definiendo qué tipo de organismo seremos. Entonces, el contexto sí es definitivamente algo fundamental, porque obviamente eso es lo que nos va a ir formando. Este texto nos hace ver cómo la observación de la naturaleza y la aplicación de sus principios pueden inspirar soluciones o aportar ideas para hacer funcionar eficientemente las máquinas que la humanidad constituye, ¿no? Y va a traer un concepto. Este tipo de conceptos, ¿sí? No siempre se escuchan o los podemos leer, ¿sí? Por parte de los autores, que es el concepto de la humanidad, que nos llevaría a uno de los conceptos que a mí más me gustan en torno, ¿sí? A la vida cotidiana, que es el humanismo. Uh-huh. Entonces dice aquí, sin embargo, esto no solo se limita a la construcción y funcionamiento de aparatos, sino también esto puede aplicar a las formas en las que se puede operar, es decir, los procesos, ¿no? Nosotros hemos trabajado con los procesos y, pues bueno, en este caso pues, estamos hablando del proceso del diseño, tener perfectamente identificados cuáles son esos planos que debo recorrer para poder llegar a un resultado, que eso sería el proceso. Número 10, peligro de contagio, el diseño y el medio ambiente. En cierto modo, todo lo que tenemos alrededor no fue hecho así nada más, ¿no? Decíamos en algún momento, volteamos a ver y pues, todo está diseñado. No todo está bien diseñado, pero todo está diseñado, ¿no? Todo tiene una intencionalidad, ¿sí? De resolver un problema. Puede gustarnos el resultado o puede no gustarnos, que ese es el factor estético. En ese sentido, pues en torno al factor estético, pues bueno, hay que elegir, ¿sí? En función del grupo. Los elementos se eligen en función de los grupos, ¿no? Nuevamente, regresando a esa idea. Dice acá hasta el más mínimo detalle, ¿no? Hablando de los mejores diseños. Fueron realizados por lo que ahora se conocen como diseñadores, viendo la situación tan complicada que estamos atravesando ahora, cómo
civilización es sumamente importante tomar en cuenta estos problemas que están ocurriendo hoy y que no podemos simplemente ignorar como si no existieran o se fueran a arreglar solos, ¿no? Que esto es algo muy importante, que pues, en general todas las profesiones, todos quienes tenemos la oportunidad, el privilegio, la fortuna de asistir a una universidad, pues son temas que deben de estar ahí, siempre vigentes y obviamente pues, siempre estar hablando de ello. Número 11, la pizarra de neón. ¿Qué tan actualizados están los métodos de enseñanza? ¿Cómo sabremos que estamos haciendo un trabajo que realmente beneficie? El autor menciona, el principal inconveniente de las escuelas de diseño puede ser que enseñan demasiado diseño y poco entorno social. Sí, si se trabaja en la mayoría de escuelas de diseño que yo he trabajado en al menos 7 universidades distintas y el enfoque es el diseño y el diseñador, ¿sí? No el entorno social. ¿Sí? El entorno social se trabaja muchísimo alrededor de, por ejemplo, del aspecto mercantil, ¿sí? Pero en otros ámbitos se habla de la creatividad del diseñador y la capacidad de propuesta. Uh -huh. Pero yo insisto, no siempre debe estar fundamentado o debe estar la base dentro de una realidad y para eso necesitamos aproximarnos a ese entorno social, ¿no? Dice aquí social, económico y político, donde se manifiesta el diseño. Básicamente nos hace reflexionar acerca de cómo los diseñadores se han obsesionado más con hacer que algo luzca genial en lugar de asegurarse de que realmente funcione bien. Uh -huh. Está ahí, ¿no? Este enfoque que es muy importante, el hecho de la función nos va a llevar al tipo de estética que se va a utilizar, ¿no? Pero esto igual, ¿no? En ese sentido, bien, insisto, me gustó bastante su trabajo. 12, el diseño para la supervivencia y la supervivencia mediante el diseño. Como estudiantes también deberíamos cuestionarnos más y no solo aceptar lo que nos dicen en la escuela. Obligado, ¿sí? Yo siempre les digo, no me crean a mí, ¿sí? No le crean a nadie, ustedes valoren. ¿Sí? Supongo que más maestros les deben decir algo parecido o lo mismo. Valoren, aprendan, pongan atención, conozcan también de la realidad, porque eso ese va a ser un factor diferencial, el cual obviamente pues va a hablar mucho de ustedes. Dice aquí que a veces suele vernos como simples números, dice, o un tornillo más de una maquinaria. La innovación y la creatividad nunca debería verse limitada por el sistema educativo. Los sistemas educativos en realidad lo que hacen es limitar estos procesos creativos. Un proceso creativo, ¿sí? Debería de ser pues, prácticamente natural. Yo tengo mi forma en la cual proceso todos mis procesos de procesos creativos. Uh -huh. Y entonces pues, de repente llegamos e implantamos uno en particular. Uh -huh. Pero dentro de eso cabe algo muy importante, que es lo que vimos la semana pasada. Yo tengo procesos mentales, ¿sí? Uno de los pasos más difíciles es cómo saco esto que tengo en la mente y lo deposito en algún lugar, ¿no? Y que en el momento en el que mmm, sí, en el momento en el que lo arroje, sea exactamente lo que tiene en mente, lo que he proyectado, ¿de acuerdo? Dice, con este último capítulo el autor nos invita a adoptar una mentalidad revolucionaria que regrese a las raíces del diseño y usando los recursos de manera eficiente y promoviendo la longevidad de los productos.